Antes que nada, una declaración de principios. ¿Por qué me decidí a tratar este tema acerca del Ulises de Joyce? ¿Por qué lo hago comenzando por la crítica que le hace el psiquiatra suizo Carl Jung a la obra? La verdad que a mí, personalmente, el tema de la novela Ulises de James Joyce es un tema que me supera. Hubiera tratado de evitarlo completamente, jamás mencionarlo en este canal, en parte por lo que de esta novela Ulises ya plantea Jung en su crítica. Estoy del lado de los que nunca terminaron de completar la lectura de Ulises. Alguna vez quise arrancarla por motu propio, por los mismos motivos que expone Jung, porque la lectura se vuelve demasiado tediosa, abandoné. Después, en el profesorado de literatura o en la facultad, me vi obligado en una materia que otra. Nunca en la academia se estudia el libro completo, al menos en la carrera de grado, pero sí, de vez en vez, materia a materia, uno tiene que analizar algún capítulo que otro. Ni de un modo ni del otro nunca pude entrarle al Ulises de Joyce, incluso, insisto, por los mismos motivos que ya bien vuelca Carl Jung en su artículo crítico, ¿verdad? Ahora bien, pronto vamos a realizar el análisis de la novela Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, de la cual estamos ya en este canal finalizando la serie de audiolibro. Si no empezaron a escuchar esa serie, se las recomiendo profundamente. Pronto viene el video de análisis de esta novela, Adán Buenos Aires, y no le podemos esquivar al bulto de que por mucho tiempo se ha dicho que Adán Buenos Aires de Marechal es el Ulises argentino. Es decir, y por lo visto, más tarde, más temprano íbamos a tener que arremangarnos y entrarle al tema del Ulises de James Joyce. La lectura que hicimos en el video anterior del texto crítico de Jung, yo lo extraje de este libro, Realidad del Alma, que es un libro compilación de artículos varios de Carl Jung sobre distintos temas, pero que bien que mal siguen una hilación que en definitiva confluye en el sentido que le da título al libro, acerca de la realidad del alma. Entonces, hay un capítulo dedicado a la crítica, a la que leímos en el video anterior. Pero vuelvo a decir, este libro no deja de ser una recopilación de artículos sueltos. El texto sobre Ulises se publicó en forma de libro bajo el título ¿Quién es Ulises? El texto es medianamente breve, habrán visto, se puede leer en poco más de una hora, con lo cual para el libro ¿Quién es Ulises? Se recopila también, bueno, hay un texto introductorio de presentación del libro, se presenta una carta de Carl Jung dirigida a James Joyce, una carta de James Joyce no dirigida a Carl Jung. Parece que cuando escribió este texto, esta crítica a Carl Jung, antes de publicarla se la envía a James Joyce, al menos para que esté al tanto, y hasta donde sabemos, por lo menos James Joyce nunca le contestó esa carta. También en el libro ¿Quién es Ulises? De Carl Jung aparece publicada la sentencia judicial estadounidense con que se libera los derechos de publicación de Ulises. El Ulises de James Joyce estuvo prohibido, no solo en Estados Unidos, entiendo que también en Inglaterra. Fue un libro escandaloso en su momento. Ulises de James Joyce se publica en 1922. En 1930 Carl Jung escribe ¿Quién es Ulises? Y esta sentencia judicial estadounidense es recién del 6 de diciembre de 1993, pronunciada por el honorable John M. Wesley, un juez supongo, que levanta la prohibición que pesaba sobre la circulación del libro Ulises, de la novela de James Joyce. O sea que hasta 1993 en Estados Unidos el Ulises de James Joyce estuvo prohibido. Bueno, no deja de ser este dato una pastillita, van a haber muchas pastillitas en este video por el estilo.
La crítica que le hace Carl Jung a la novela Ulises de James Joyce no es menor, alguna repercusión ha tenido, al menos la toma en cuenta Umberto Eco para su libro Las Poéticas de Joyce de 1982. Allí Eco da cuenta de la crítica que le hace Jung a la novela, no le dedica mayor espacio, apenas media página de su libro, y no hace más que describir bastante sintética pero objetivamente lo que hace al texto de Jung que leímos en el video pasado. Cierra el comentario Eco diciendo: Jung toma la obra de Joyce como material clínico de estudio al microscopio y no confiere a su ensayo un aspecto del todo benévolo. Bueno, atendamos este sentido. Quizás por esto Joyce no le perdonara nunca a Jung esta reseña. Sin embargo, los juicios junguianos, precisamente por ser ajenos a preocupaciones de investigación o polémica literaria, se hallan quizás entre las afirmaciones más lúcidas sobre el alcance filosófico del Ulises. El tema de la ruptura y de la destrucción de un mundo, tan drásticamente enunciado por el psicólogo suizo, encuentra una serie de confirmaciones en el mismo texto joyciano y se convierte, por vía indirecta, en uno de los muchos capítulos de una poética del libro. Bueno, sabemos que Jung le envía una carta junto con un texto manuscrito, supongamos, de su crítica a James Joyce. Eco nos dice que a Joyce le ofendió la crítica de Jung. Hasta donde vemos o hasta donde sabemos, Joyce nunca le responde esa carta a Jung. Por de pronto la carta que aparece, sí, de James Joyce al interior del libro ¿Quién es Ulises?, está dirigida al editor norteamericano de la novela, fechada en 1932, evidentemente después de este fallo judicial que permite la publicación del libro en Estados Unidos. Bueno, Eco dice que Jung no es demasiado benévolo en su crítica a la novela de Joyce. Cierto es que Jung arranca su texto diciendo, y después va a insistir con formas por el estilo a lo largo del texto, pero empieza diciendo: ¡qué opulencia y qué tedio! Joyce me aburre hasta arrancarme las lágrimas, pero es un fastidio irritante, peligroso, como no podría producirlo ni aun la trivialidad más enojosa. Bueno, a mí también. Tedio, aburrimiento, me ha aburrido mucho la lectura de Joyce y creo que todos los que quisimos leerla y no pudimos, no logramos avanzar. Borges entre ellos, porque Borges, después vamos a tocar el tema Borges. Borges que dice que Ulises y toda la escritura de Joyce es lo mejor que se hizo en el siglo XX y tal vez lo mejor que exista en la literatura universal de todos los tiempos. Después Carlos Gamerro, de quien también después vamos a hablar, un estudioso, tal vez el estudioso más eminente sobre el tema de Joyce, Carlos Gamerro, argentino, dice que Borges nunca terminó de leer el Ulises de Joyce. Que Roberto Langella no haya podido terminar de leer un libro, no pasa nada. Pero aún Borges, aún los admiradores de Joyce tampoco pudieron terminar de leerlo, más de uno al menos. Carl Jung está entre los que sí termina de leer el Ulises de Joyce. Seguramente no fue el único, también Carlos Gamerro evidentemente terminó de leer el Ulises de Joyce. Bueno, con Jung tenemos esta cuestión acerca de una presunta posible peligrosidad que representa el libro. No es lo mismo que una novela sea efectivamente buena, una obra de arte que conlleve un grado de esfuerzo, alcanzar a admirarla, no es lo mismo que sea meramente tediosa, aburrida, un blef, a que por lo mismo además se agregue que esto resulte peligroso en algún sentido. Eco dice que en su crítica Jung no es muy benévolo, que digamos, con el objeto de estudio. ¿Es verdad esto? ¿Jung es malévolo en su actitud con la novela? ¿Lo es del todo? Yo creo que la crítica que hace Jung tiene dos vertientes. Una sí, que no es
muy benévola que digamos. Podemos decir que es una crítica negativa al libro. Por otra parte, busca Jung un posible análisis positivo de la obra, pero entonces ya empieza a pensarlo como producto de una época. En todo caso, lo que hace es una crítica de la época. Una época que, como cualquier otra, esta, la que inaugura el modernismo, ha de producir sus propios monstruos, seguramente cada época con estos monstruos con sus características particulares. Advierte Jung que lo que a él le sorprende, que si se tratara nada más de una obra aburrida, tediosa, intrascendente, lo que a Jung le asombra es cómo ha repercutido esta obra en el mundo entero. Ya no es un fenómeno local de una literatura local como puede ser la literatura irlandesa, de lengua sajona. Finalmente Jung encuentra que esta literatura, esta escritura es peligrosa por lo atomizante. Él lo explica bien en el texto. Repasen en todo caso el video anterior. Lo atomizante en relación con las conciencias, en todo caso la instauración de una atomicidad, una fragmentación de la conciencia naturalizada en representación tal vez del hombre del siglo XX, y que me parece a mí que como agujero negro se traga lo moderno, lo novedoso, lo vanguardista con lo clásico representado por ese Ulises que evidentemente remite al Odiseo homérico, pero que Jung no encuentra en ninguna parte esa sustancialidad clásica homérica, más que como en un todo, ¿no? Jung dice, bueno, Ulises no está, el Ulises homérico no está en la novela. En todo caso, la novela, el libro, el objeto es un Ulises. ¿Por qué Ulises y no otro héroe? ¿No? ¿Por qué no Aquiles? Bueno, tal vez haya una tergiversación del sentido de el héroe Ulises homérico, que en su astucia, cuando es tomado prisionero por el cíclope Polífemo en algún momento lo tiene retenido en su cueva, a Ulises y a su tropa, le pregunta por su nombre y Ulises responde: mi nombre es Outis, que en griego significa nadie, mi nombre es nadie. Entonces el relato termina con que cuando las huestes de Ulises, los marineros de Ulises, se sublevan a este secuestro del cíclope, primero lo emborrachan y después le ensartan una vara de madera, un tronco, se lo ensartan en su único ojo dejándolo ciego. Polífemo empieza a los gritos, por el dolor, por la ceguera. Lo escuchan los demás cíclopes que están por fuera de su cueva, le preguntan: ¿qué te ocurre, Polífemo? ¿Por qué gritas? Polífemo se pone a gritar: nadie me cegó, nadie me arrancó mi ojo. Entonces los cíclopes le responden: y bueno, si nadie te hizo nada malo, ¿de qué te quejas? Es el chiste, es la sustancialidad del mito de la audacia, de la astucia de Ulises, ¿no es cierto? Bueno, tal vez el sentido joyciano de apelar al Ulises homérico es por esa asunción de ser nadie, y una asunción de ser nadie que te lleva a la supervivencia, te lleva a vencer, por lo menos a seres suprahumanos como puede ser un cíclope. Esto tal vez me lo esté inventando yo, en búsqueda de un sentido que pueda tener que precisamente la novela Ulises de Joyce se llame Ulises. De cualquier manera, me parece que si es eso, si es por eso que Joyce remite el nombre de Ulises, por el vínculo que tiene el episodio que les acabo de relatar sobre la Odisea, me parece que no deja de ser una tergiversación de ese mismo sentido mítico, mitológico, ¿no es cierto? Me parece que el mito está hablando de otra cosa, más que de asumir la propia nadidad del ser, que es por lo que después Jung se enoja con... Sí, se enoja, admitámoslo, con el texto de Joyce, porque precisamente los personajes de este Ulises joyciano son seres sin conciencia, atomizados, son nadie.
Y como dice Jung, te tenés que soportarte 735 páginas en la edición que él habrá tenido impresa del libro en inglés. Tenés que soportarte 735 páginas de nadie, de nadidad. Digo, en la versión digital que yo tengo del Ulises de Joyce, supera las 800 páginas. Pastillita de color en el prólogo a su libro ¿Quién es Ulises? Jung cuenta que tuvo un encuentro con James Joyce. En algún momento James Joyce va a visitar a Carl Jung a su consulta, no por un motivo propio, sino lo quiere consultar respecto de la salud de su hija, Lucía Joyce, quien estando James escribiendo una de sus novelas, no el Ulises, el Finnegan's Wake, llega Joyce a la consulta de Jung con la preocupación de que su hija Lucía se había puesto a escribir su propia versión del Finnegan's Wake, mientras su padre escribía la original, digamos. Todo un síntoma, ¿no es cierto? Que vos estés escribiendo una novela y a la par tu hija se ponga a escribir su propia versión de lo que estás escribiendo. Evidentemente ella tenía acceso a la escritura del padre. Bueno, parece ser que Joyce quería una opinión de Jung por lo escrito por la hija acerca de su salud mental, evidentemente. Entonces, digo evidentemente porque después de todo Jung era psiquiatra, ¿no? No le iba a ir a preguntar acerca de la calidad literaria a un psiquiatra. Jung lee lo que de manuscrito había de parte de Lucía y la opinión de Jung es que lo que ocurre es que en el mar que vos nadás, ella se ahoga. Bueno, tal vez los que no podamos terminar de leer el Ulises de Joyce nos pase esto, que ese mar, esa poética, que nadie discute que no sea tal, no se trata de si James Joyce es un buen escritor o es un mal escritor. En todo caso, como dice Jung, se puede tratar de si se trata de un perverso, de una literatura perversa, como fuere, en esas poéticas en las que Joyce surfea, muchos lectores nos ahogamos. Como dice Jung también, existe, aunque sea muy inocentemente e ingenuamente en la predisposición de todo lector, la expectativa de que el libro, sea cual fuere, nos ofrezca algo. El libro se ofrece y el lector se predispone a recibir eso que tenga el libro en ofrecimiento. El mismo formato libro presupone una oferta, un ofrecimiento. El tema es qué nos ofrece el Ulises de Joyce. Bueno, después hay gente, evidentemente, si el libro todavía sigue siendo vigente es porque hay un montón de gente que lo ha estudiado, que le ha encontrado sentidos, que intenta explicarnos a los que no le encontramos sentido cuál es ese sentido. Yo no leí el libro Las poéticas de Joyce de Humberto Eco más que por lo que trata muy brevemente acerca de la crítica de Jung. A ver, voy a leer algunos pie de página del texto de Jung que me quedaron pendientes en la lectura que hice en el video anterior del cuerpo principal del texto, pero hay algunos pie de página que son muy interesantes. Jung se fundamenta en mucho de lo que dice en lo que ha dicho un crítico anterior, Ernest Curtius, del que también da cuenta Eco en su libro por la crítica que Curtius hizo. Ernest Curtius o Ernest Robert Curtius, un filólogo romanista y crítico literario alemán, nacido en 1886, fallecido en 1956, no confundir con el otro Ernest Curtius, que fue su abuelo y fue un historiador y arqueólogo. Su obra todavía anda dando vuelta, por eso digo no confundir uno con otro. Bueno, Curtius ya había dicho, según Jung, que la sustancia de la obra de Joyce es un nihilismo metafísico. En otra parte, Curtius dijo que Joyce, su obra, reproduce la corriente de la conciencia sin filtrarla lógica o éticamente. Es mucho más lapidario, inclusive, Curtius que Jung, me parece, aunque no he leído el texto completo de Curtius.
Acerca de Joyce dice, el autor ha evitado todo lo que podría facilitar la comprensión al lector. Respecto de aquel momento donde Jung cuenta que la famosa anécdota de la página 135, 134, que él se duerme leyendo y tiene que desperezarse un par de veces para retomar la lectura hasta que cae vencido de sueño, en un pie de página detalla, dice, las palabras mágicas que sirvieron para llamar al sueño a mis ojos se encuentran en la parte inferior de la página 134 y en la superior de la 135. Dicen así, y cita al Ulises de Joyce. Aquella pétrea efigie en helada música, cornuda y terrible, de la divina forma humana, aquel símbolo eterno de sabiduría profética, que si merece vivir algo de lo que la imaginación o la mano del escultor labró en mármol, en cuanto a alma transfigurada y alma transfigurable, merece vivir. Cierra la cita y sigue Jung. Aquí, somnoliento, pasé una página y mi mirada se posó sobre el siguiente pasaje. Abre nuevamente cita. Un hombre ágil en el combate, con cuernos de piedra, barba de piedra, corazón de piedra. Cierra la cita. Y sigue Jung. La frase refiérase a Moisés, que no se dejó sobrecoger por el poder de Egipto. Estas frases contienen el narcótico que me privó del conocimiento, pues removían un curso todavía inconsciente de ideas y que la conciencia hubiera estorbado. Bueno, es llamativo, ¿no? O sea, como dice Jung, para vos poder adentrarte en la escritura, en el texto del Ulises, no es solamente que te vas a encontrar con un mundo inconsciente, sin conciencia, peor que inconsciente, sino que hace que tu propia conciencia te estorbe la lectura. Para adentrarte, para poder leer el Ulises de Joyce, tenés que privarte de la conciencia. Como si para leer cualquier libro tuvieras que sacarte un ojo para poder leerlo mejor. Como más tarde descubrí, sigue diciendo Jung, se me insinuaba aquí por primera vez el conocimiento de la actitud del autor y de las ideas finales de su obra. Que pierdas la conciencia. Bueno, aquí es cuando entonces Jung compara la escritura del Ulises con la existencia de una tenia, de un parásito, ¿no es cierto? Cuando dice que si una tenia pudiera escribir a falta de cerebro lo haría con el gran simpático, y aclara a pie de página, en la psicología de Janet, llámase este fenómeno abaissement du niveau mental. Perdónenme mi francés corrompido. Esto que en los dementes es involuntario, es en Joyce intención artística preconcebida, mediante la cual la riqueza y el profundo sentido grotesco del pensamiento onírico llegan a las superficies sensibles, con exclusión de la fonction du réel, es decir, de la adecuada conciencia. De aquí la preponderancia de los automatismos espiritual e idiomático y el completo descuido de la comunicabilidad y de sentido correspondiente. Jung también cita a Stuart Gilbert en un pie de página y dice, Stuart Gilbert hace resaltar este desprendimiento y dice, abre cita, un sereno desprendimiento define la actitud del poeta, obviamente refiriéndose a Joyce. Continúa Jung. Detrás de ese sereno debo colocar un signo de interrogación. Continúa con Stuart Gilbert, abre cita. Todos los hechos espirituales o materiales, sublimes o ridículos, poseen el mismo valor para el artista. Este desprendimiento, que es exactamente tan absoluto como la indiferencia de la naturaleza para con sus criaturas, es una de las causas del realismo de Ulises, termina por decir Gilbert. Bueno, y una apela a lo que él mismo Joyce ha dicho en otro libro, en Retrato de un artista joven. Dice el propio Joyce, cita, el artista se halla como el dios de la creación, o dentro o detrás o más allá, o por encima de su obra. Es invisible, sin vida propia, indiferente y se limpia las uñas. Bueno, esta es la visión que tiene Joyce acerca del mundo y acerca de Dios, siendo que Joyce era católico, o por lo menos en principio fue católico.
Después entiendo que él se revela. De hecho, cita eco en su libro al propio Joyce y al propio Ulises. Un comentario que hace Stephen Dedalus. Cita: te voy a decir lo que haré y lo que no haré. No serviré por más tiempo a aquello en lo que no creo, llámese mi hogar, mi patria o mi religión, y trataré de expresarme de algún modo en vida y arte, tan libremente como me sea posible, tan plenamente como me sea posible, usando para mi defensa las solas armas que me permito usar: silencio, destierro y astucia. Bueno, es toda una declaración de principios, vamos. Yo no creo que Joyce sea un estafador. Nos escandaliza a los católicos, a los cristianos, claro, al creyente lo escandaliza, al ateo, al marxista, al que hace culto del materialismo intelectual. Seguramente todo el aspecto teológico le nefrega, ¿no es cierto? Como creo que le nefrega al estudiante, al estudioso intelectual de izquierdas en el campo de la literatura, le nefrega la teología de la Divina Comedia, la va a leer igual, la va a leer de otro modo a como lo hace un creyente. Bueno, pero logran el cometido también de Joyce, ¿no? De alguna manera les estorba, porque toda obra tiene su dimensión teológica, o por lo menos estas obras de las que estamos tratando tienen su dimensión teológica, que para no verla y te tenés que sacar un ojo, como decíamos antes. Hay una dimensión teológica en el Ulises de Joyce, que no sé si vale la pena ocuparle el tiempo que demandaría analizarla, porque es una teología contrateológica. No voy a decir que es una teología satanista, pero bueno, ya lo dije. Satanista en el sentido de que es la poética del ángel caído. Pero esto también ya lo encontramos en Blake, lo encontramos en Lovecraft. Es cierto que leemos a Joyce como leemos a otros autores sin leerlos. Lo leemos por el diálogo con el mundo que se establece. Yo no he terminado de leer a Ulises, pero sí he leído a Juan José Saer, que seguramente leyó el Ulises de Joyce, haya leído toda la bibliografía de Joyce, le haya encantado y ha hecho un trabajo de continuación de algunos aspectos, de algunos recursos joycianos. Entonces cuando uno lee Cicatrices, la novela de Juan José Saer, se encuentra con esas 3, 4, 5 páginas, ya no recuerdo cuántas, en que se describe cómo le pega la iluminación, incluso cómo se va modificando en el transcurso del tiempo la iluminación natural sobre una mesa de billar que a su vez está siendo utilizada para una partida. Entonces te cuenta los movimientos del taco de la bola sobre el paño de la mesa en combinación con el movimiento de la luz natural que entra por una ventana y te tiene así 3, 4, 5 páginas en un libro que tiene una historia y tiene una trama, que no es una repetición del Ulises de Joyce, es otra cosa, pero llegás a esos párrafos en la escritura de Sairi y vos decís: ¿y qué hago? ¿Lo salteo y sigo con la historia? ¿O me lo leo porque está dentro del libro y si está hay que leerlo? Como fuere, entonces no es el problema la existencia de Ulises de Joyce, no ese es el problema. No estuvo bien que lo hayan prohibido en Inglaterra, en Estados Unidos, donde sea que lo hayan prohibido durante tantos años. Un libro escrito y publicado y que por de pronto despierta tanta polémica. En ningún caso, nunca debe censurarse la existencia de un libro. Lo que sí podemos ponernos a pensar qué representa la existencia de ese libro en el mundo. ¿Qué es lo que hace Jung? Preguntarse qué ocurrió en el mundo para que surja un producto como el Ulises de Joyce, que volvemos a decir, no es un producto, un fenómeno local, sino que se ha extendido en el mundo. Para finalizar ya, o no para finalizar, uno nunca sabe, bueno, cito a Borges, que en su momento ha dicho: es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Verbalmente es quizás el primero. En el Ulises hay sentencias, hay párrafos que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare. También dijo que,
Abrimos cita. Si tuviésemos que salvar alguna novela moderna, esta debería ser Ulises y el Finnegans Wake, ambos títulos de Joyce. Sí, eso dice Borges, pero también Carlos Gamerro, que ya lo mencioné y dije que seguramente en habla hispana es el mayor estudioso, el más grande estudioso que exista acerca de la obra Ulises de James Joyce. Carlos Gamerro nos dice que Borges nunca leyó completamente el Ulises de Joyce, a pesar de lo dicho por el viejo, ¿no? Carlos Gamerro escribió un libro que se llama Ulises, claves de lectura, que es como un tutorial para todos aquellos que no podemos entrarle al Ulises de Joyce, al original. Es un tutorial, o sea, tenés que escribir un libro que te explique cómo leer otro libro. Tengo un amigo que dice que la Biblia solo se explica con la Biblia. Bueno, cada libro debiera explicarse por sí mismo, ¿no? O con sí mismo. No se puede escribir un libro que te explique. Imagínense que cualquier libro requiriera de otro libro que te entienda, que te lleve a entender. ¿Y quién nos dice ahora que no necesitemos una clave de lectura de la clave de lectura de Gamerro, por ejemplo? ¿Cómo sé yo que voy a entender lo que Gamerro me quiere explicar? Está bien, pongámosles buena voluntad. No tengo nada contra Gamerro, es más, me parece un tipo muy tierno y muy pedagógico en esto de querer que todo el mundo pueda leer, porque él evidentemente lo disfruta, entonces quiere que todos lo disfrutemos y entonces escribió su libro de cómo entender al Ulises de Joyce. Empieza por decir Gamerro, en la introducción a su libro Claves de lectura de Ulises, el primer subtítulo es El Ulises, novela ilegible. Es decir, Gamerro mismo, que es un estudioso que ama a Ulises de Joyce, seguramente que ha dado cátedra sobre el Ulises de Joyce, nos cuenta que durante 20 años lo ha hecho hasta animarse a escribir este libro. Él admite que es una novela ilegible. Nadie en su sano juicio te va a decir, no, Ulises, léelo, que es facilísimo. Bueno, después aclara que el propósito de su obra, incluso no solamente este libro, sus cursos, era el de ayudar al lector común a acercarse al Ulises, una novela tantas veces acusada de ilegible, inextricable o laberíntica. Bueno, acusada no sin fundamentos, digo yo. En general, con el Ulises de Joyce, dice Gamerro, la pregunta que siempre se plantea no es ¿lo leíste?, sino ¿lo leíste todo? Nos cuenta Gamerro. Borges, en un texto de 1925, el Ulises de Joyce, da una respuesta que es casi una provocación. Contesta que aunque no lo ha leído entero, aún así sabe lo que es. De la misma manera en que puede decir que conoce una ciudad sin haber recorrido cada una de sus calles. Acá se me abre una asociación libre que me resulta muy graciosa. Me ha pasado muchas veces, sobre todo con el cine, que sale una película y antes de que se estrene, aún ya habiendo generado mucha expectativa, su pronta aparición, sin que se estrene, por lo tanto sin haberla visto, he llegado a decir, esto es una porquería, señores, y la gente se me enoja, ¿no? Como me ha pasado con el Joker. Cuando antes que se estrenara el Joker de Joaquín Phoenix, o con Joaquín Phoenix, yo dije, esto va a ser una basura, es Batman sin Batman. La gente se enojó, la gente, los que estamos en redes sociales y leemos entre nosotros nuestros propios comentarios. ¿Cómo podés decir que algo es malo si no lo viste? Yo opiné en su momento antes de verla que el Joker iba a ser una porquería. Después vi la película del Joker y aún me sigue pareciendo una porquería. Y no por diferentes motivos de lo que pensara antes de verla. Incluso, bueno, en otro momento, en otro video les hago todo el relato de por qué me parece que esa película es basura y cómo es que podía saber antes de verla que también era basura. Vamos, muchachos, no es necesario consumir algo hasta el final para saber si es bueno, si es malo, si nos va a agradar o nos va a desagradar. Después, como estamos haciendo ahora, se puede discutir la verosimilitud, la sustancialidad, la importancia de algo, ¿no es cierto? O su peligrosidad, como diría Jung. Insiste
Carlos Gamerro dice, la respuesta de Borges, más que una boutade, es la perspicaz exposición de un método. El Ulises efectivamente debe leerse como se camina una ciudad, inventando recorridos, volviendo a veces sobre las mismas calles, ignorando otras por completo. Ajá. O sea, ¿está bien leer Ulises de Joyce e ignorar ciertos pasajes? Esto me lo está diciendo un experto especialista, estudioso del tema que nos amerita, ¿no? Años después, siguiendo con Borges, esto es interesante, siempre Borges es interesante. Años después, dice Gamerro en sus conversaciones con Osvaldo Ferrari, Borges se había vuelto más escéptico aún. Abre cita lo que dice Borges. Se entiende que el Ulises es una especie de microcosmos, ¿no? Dice Borges, y abarca el mundo. Aunque desde luego es bastante extenso. No creo que nadie lo haya leído. Mucha gente lo ha analizado, continúa diciendo Borges. Ahora, en cuanto a leer el libro desde el principio hasta el fin, no sé si alguien lo ha hecho. Él por de pronto no. Bueno, continúa Gamerro diciendo, el objetivo de este libro, sus claves de lectura, es que sus lectores puedan probar que, por una vez, Borges se equivocó y lean completo el Ulises de Joyce, perdiéndose en su laberinto pero encontrando al final la salida. Ese es el tema. Es un laberinto porque realmente un laberinto presenta una salida. ¿El Ulises de Joyce presenta una salida? Bueno, algo de eso dice Jung, ¿no? Dice que la última página del libro contra las 734 páginas anteriores presenta una salida. Jung da esa salida. Ahora, ¿te vas a leer 734 páginas para ver cómo en la última página hay una salida? Y no sé. La verdad que tengo otras cosas más importantes que hacer por de pronto yo, ¿no? Otros autores más interesantes. Vamos, bibliografías completas. De Dostoyevsky he leído muy poco, quisiera seguir. Y el tiempo es veloz. A mí me despierta mucha ternura, Gamerro, por su sinceridad. Dice Gamerro, se han dicho muchas cosas sobre lo difícil que es el Ulises, y lamentablemente son todas ciertas. Es una novela compleja en su escritura y también en su intrincado sistema de alusiones y referencias. Las históricas, por ejemplo. Joyce parece dar por sentado que conocemos muy bien la historia de Irlanda, y hay muchas aparentes oscuridades que para cualquier lector irlandés resultarían clarísimas. Claro, a mí me entra la duda, ¿realmente para un irlandés será tan claro leer a Ulises? ¿Por qué no han salido irlandeses a explicar a Ulises? Después se van metiendo, insisto, no lo conozco a Gamerro personalmente, pero ya más o menos, bueno, ¿ves lo que pasa cuando no viste el Joker pero igual te merece opinión? Esto se está yendo al carajo, estamos entrando ya en sentidos que no era lo que yo pretendía cuando pensé este video, pero no puedo dejar, disculpen, de continuar por estos sentidos que me ofrecen los textos. Dice de Gamerro que lo mismo que ocurre con el Ulises, o con cómo está construido desde el aspecto histórico el Ulises, dice que lo que nos ocurre con el Ulises, lo mismo le sucedería a cualquier extranjero que leyera un cuento como Esa mujer de Rodolfo Walsh. Dos puntos. Quien no sepa que esa mujer es Eva Perón no entiende nada. Y no porque Walsh haya querido ser críptico u oscuro, simplemente porque su relato está pensado para un lector argentino. Hemos hablado del cuento de Esa mujer, les dejo acá arriba el link al video donde tratamos de este cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh. Vamos, no podés ser tan ingenuo, Gamerro, no es que leemos el cuento de Walsh y todos los argentinos, la millonada de argentinos que existamos hacemos, ¡ah, sí! Esa es Eva Perón. ¿Qué Eva Perón? ¿De cuál Eva Perón está hablando Rodolfo Walsh en ese cuento? ¿Acaso sí existe? No me voy a estirar en este tema porque ya lo traté en ese video. Véanlo y seguimos la discusión. Dice Joyce, en realidad no está pensando en un lector irlandés, sino en un lector universal, pero que para leer su novela va a tener que hacerse irlandés.
Bueno, ya me supera, ¿eh? Ya me supera. Le tengo mucho respeto, así todo no parece, pero sí, le tengo mucho respeto a Gamerro. Me parece muy honesto de su parte todo lo que hace, muy pedagógico y hasta muy generoso. Yo no creo que no sea cierto que Gamerro disfruta mucho del Ulises de Joyce y que lo ha aprendido y que le ha encontrado sentidos y que quizás estaría bueno que discuta a él la crítica que Carl Jung le hace a la novela de Joyce. Bueno, son esos temas que son de nunca acabar. Los vamos a proseguir en algunos videos. De algún modo u otro vamos a volver sobre el tema del Ulises de Joyce, aunque ya no de manera central. Por de pronto me cansé. Me voy a despedir de ustedes hasta el próximo video. Creo que más o menos cerró lo que quería exponer. Espero que por lo menos les haya divertido. Si alguno de ustedes, youtuber videntes, ha leído de manera completa, porque para leerlo de manera de a pedacitos estoy yo. Si alguno de ustedes leyó de manera completa, como Carl Jung lo hizo, el Ulises de Joyce, me lo cuenta y me da su opinión y sus impresiones y seguimos discutiendo. Bueno, y si no lo leyeron, o si lo leyeron completo, lo que sea, nada les condiciona a no dejar su like, a suscribirse, a tocar la campanita, a recomendar este video y los otros, los de este canal, claro. Por lo demás me despido hasta el próximo video, esperando como siempre estén pasando gratos momentos y teniendo muy buenas lecturas. Hasta pronto.